Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. 7:36 de la mañana y nos acompaña a esta hora el profesor Felipe Argote, economista de nuestro país, y vamos a estar analizando un poco esa realidad económica que vivirá el país tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que declara inconstitucionalidad a Minera Panamá. Buenos días, profesor, gracias por acompañarnos. En este momento se habla, o muchas personas están hablando de crisis. ¿Se puede acercar a una crisis realmente con el cierre de Minera Panamá en nuestro país? Sí, buenos días. Gracias por la entrevista. Claro, por supuesto que hay una crisis. Hay una crisis de gobernabilidad, hay una crisis porque no hay nadie dirigiendo el país. Y por supuesto hay una situación real, ¿no? Que en la medida que sale de la economía la mina, que sí generaba realmente alrededor del 3%, porque aquí se ha exagerado mucho con los números, pero 3% era lo que generaba la mina del Producto Interno Bruto. No hubiera sido tanto, aunque es mucho, pero no hubiera sido tanto si hubiéramos tenido, si desaparece la minera y hubiéramos tenido una situación económica normal, porque se calculaba que el Producto Interno Bruto de Panamá iba a crecer 6% este año. Así que digamos que en vez de crecer 6, hubiera crecido 3. Hubiera sido malo, pero no tan malo. Sin embargo, con la crisis que se dio producto de la intención del gobierno de poner una colonia de países extranjeros, de gobiernos extranjeros en Panamá, por supuesto, se hace una crisis superior. Entonces tenemos cosas que venían ya. Recuerda que se nos había bajado la perspectiva en el grado de inversión de estable a negativa. Eso fue antes de la crisis de esta movilización general de todos los sectores de la población. Ahora también había un problema con un presupuesto súper inflado que aumentaba en casi 20% el presupuesto con respecto al año anterior, lo cual era algo absurdo totalmente. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un presupuesto inflado que debe bajar en 5.000 millones de dólares. Tenemos una reducción en el crecimiento producto de la salida de la minera, que va a tener un efecto tal vez no tanto este año, sino el próximo, porque ya este año se pagó mucho de lo que tenía que pagarse. Además, entraron 700 y pico millones de dólares, en donde el gobierno renunció a más de 800 millones de dólares que le regaló a la minera al recibir ese cheque. Sin, entonces lo que aquí se necesita es un Estado que reestructure la situación y que se vea perspectiva de que este país va para adelante, porque ese 6% que iba a crecer el país no era producto de la minera, porque la minera el año pasado no creció, sino que bajó su utilidad de 1.400 a 1.000. Por tanto, ese 6% no era necesariamente la minera que iba a aportar más a la economía. Entonces, sí hay una crisis, por supuesto que hay una crisis económica y una crisis política, pero se necesita entonces que un Estado funcione, pero ya vemos que el presidente de la República simplemente no existe. El día de ayer salió una publicación en Bloomberg y habla sobre los bonos de Panamá que se hunden y aseguran que el cierre de la mina pone en riesgo el grado de inversión en nuestro país. Para que nos explique eso de manera más sutil. Eso es correcto. Mira, recordemos que los bonos, eh, no es que los bonos ahora nosotros perdemos dinero con eso, o sea, los bonos están puestos. Lo que indica un Bloomberg es que la gente que tiene nuestros bonos los está vendiendo a descuento, o sea, lo está vendiendo más barato de lo que lo compró, se está deshaciendo de ellos. Eso significa que si nosotros emitimos nuevos bonos, vamos a tener que pagar mucho más plata por esa emisión. Por tanto, no es bueno que en este momento se emitan bonos. Pero eso no significa que vamos a perder plata con los bonos que ya vendimos, porque esos bonos son además con un cupón fijo, o sea, como si fuera un interés ya fijo que nosotros le pagamos a los que lo compraron.
es a futuro entonces la posibilidad de bonos y este presupuesto, por supuesto, establece alrededor de 6.000 millones de dólares en aumento de deuda. Por tanto, la emisión de bonos sería muchísimo más caro. Por eso hay que bajar el presupuesto mínimo en 5.000 millones de dólares, menos de lo que lo pusieron. O sea, que ya está en 27. Lo mejor es que tuviera en 25, pero mínimo en 27.000 millones y está en 32.000 millones el presupuesto. Eso es alrededor del tema de los bonos. Y luego está el asunto del grado de inversión, que sí se puede perder por esa misma situación. O sea, el grado de inversión, lo que le dice esas empresas privadas que emiten opiniones, dicen, mira, sobre los bonos, que la deuda de Panamá, yo no estoy seguro que te la puedan pagar. O sea, ahora nosotros no caemos en bonos basura, como dicen algunos. Simplemente estaríamos fuera del selecto club de países que tienen grado de inversión, que está Perú, está Panamá, y hay alguien más que creo que, si mal no recuerdo, creo que es Uruguay. Son 3 países solamente, pero tampoco caemos porque lo que pasa es que alguna gente nada más ve la parte de la película que le gusta. No vamos a caer en lo que está Salvador. El Salvador está en bonos basura hace rato. Entonces todo el mundo dice, ah, qué bueno anda El Salvador. No, El Salvador anda muy mal para grado de inversión, pero nadie lo menciona porque le cae simpático Bukele. No vamos a caer en Argentina tampoco, que es una desgracia lo que tiene, lo que dejó el gobierno peronista ese país, es un desastre. Solamente sería salir del selecto club de países latinoamericanos que son considerados gran inversión. Eso no significa que lo perdemos para siempre. Lo que pasa es que ahora hay una gran crisis. Pero este país está condenado a crecer porque tenemos todas las condiciones de crecimiento. Por tanto, pasado esta situación, con un gobierno coherente y una estrategia consistente, una muy buena distribución de la riqueza, que es lo que necesitamos en este país, para que tú, periodista, no ganes $700, sino que un periodista recién graduado debe ganar 1.200 a 1.500 mínimo, un profesional, no que un ingeniero electromecánico recién graduado resulte que gana, le ofrecen $700, cuando a mí, en la década del 80, como economista, me ofrecieron 835 para empezar hace 40 años. Entonces, realmente eso es lo que se necesita. Una economía lógica, una mejor distribución de la riqueza, una mejor clase media, que permita que entonces tú puedas contratar al jardinero, al tal, porque tenga más plata, entonces la clase baja tiene mayor ingreso. Pero para eso se requiere una reestructuración de la estrategia económica, que en este gobierno ha sido un verdadero desastre. Lo que te quiero decir es que nosotros no estamos cayendo en la pobreza, ni vamos a ser Venezuela, ni vamos a ser Nicaragua, ni vamos a ser Ecuador. Somos un país todavía, un país que tiene todas las posibilidades. Sobre la minera, miren, yo le he dicho con todo el respeto del mundo a los abogados, que tienen todo el derecho, porque saben mucho de eso, que yo no creo que la salida de esto va a ser legal, o no tiene que ser legal. Esto es una salida política y económica con la minera. Yo sé que los abogados se están preparando para ir jalando carretillas de cajeta con folios y fojas para la epopeya del enfrentamiento del arbitraje, en donde van a hacer alocuciones extraordinarias. Yo no creo que eso es así, porque tenemos una empresa transnacional que no es la Texaco, que puede decir, bueno, usted tiene yo tengo una demanda ahí, que siga, y cuando sea cobramos esos 10 o 12 mil millones, que es lo que pueden cobrar ellos, sino que tenemos una transnacional que depende de Donoso. Más del 50% de sus activos fijos están aquí y que sus acciones se fueron al piso. O sea, ya tienen una tercera parte de su valor. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es adquirir la mitad más uno de esas acciones, darle 2% a los trabajadores y reestructurar, teniendo la junta directiva de la minera, decir renuncio al arbitraje. Y punto, se acabaron los 12 mil millones de dólares. O sea, ¿cómo compramos esas acciones? ¿Prestamos plata? ¿Pedimos, cómo se llama, del presupuesto? No. ¿Vamos al Fondo Monetario? No. Lo compramos emitiendo
bonos contra la mina, o sea, no contra el gobierno. Contra la mina significa, lo vamos a pagar con el cobre y el oro que está ahí, porque esa mina no se cierra en una semana, se puede cerrar en 2, 3 años. Y en 3 años, lo que significa eso, como andan ahora mismo las acciones, que no van a ser más de 5.000 millones, podemos comprar eso, 51%, en 3.000 millones. Ok, en 5.000 millones para hacer lo más. Tú emites un bono de 5.000 millones contra esa minera, no lo afecta el grado de inversión porque no lo estás haciendo con el Estado, lo estás haciendo contra una empresa que tiene oro. Cuando tú vas desmontando la mina, vas sacando el oro y vas sacando el cobre y vas sacando el molibdeno, vas pagándole a los tenedores del bono de esa misma plata, lo cual significa que no nos cuesta. Vamos manteniendo a los empleados panameños durante 2, 3 años, a los extranjeros, que son, dice que eran el 15%, yo creo que son más, simplemente que se le pague el pasaje para su casa. Y esos trabajadores tienen el tiempo suficiente para poder ubicarse en nuevos empleos, que el Estado además tiene que invertir en el tren a Chiriquí para generar empleo, porque aquí lo que tenemos son constructores. Y esos empleos, no solamente los constructores, sino los que le venden a los proveedores que están ahora mismo preocupados, le venderían a ese proyecto que va a durar 5 años, y con eso tú resuelves ese problema de conjunto y no vas a ningún tribunal. Yo sé que le pica las ganas de defender a la patria, pero no es necesario, porque eso se resuelve mediante la adquisición de la mayor parte de las acciones y la negociación con los accionistas restantes para que ellos vean retribuido. Porque si yo tengo el 51%, yo tengo la ganancia del 51%, pero el que se quedó con el 49% también va a tener su participación de sus acciones. Por tanto, el resto de los accionistas no se van a ver preocupados. Los accionistas que tienen que salir de ahí, que tenemos que negociar con ellos para adquirir sus acciones, son los estados, porque en este país no puede haber inversión de estados. O sea, los chinos, los de Singapur, los de Corea del Sur, no pueden tener propiedad, porque eso es lo que le daba el carácter de colonia, y nosotros no tenemos vocación de colonia. Profesor, eso sería una solución para la situación que está ocurriendo en este momento. Usted hablaba hace un rato de una economía estable. ¿Eso cómo podríamos lograrlo en este país? O sea, ¿qué medidas podríamos ir implementando o qué medidas le toca al nuevo gobierno implementar a su llegada entonces al Ejecutivo? Lo primero que tiene que hacer este gobierno antes de irse es quitar a todos los ministros que firmaron un contrato que entregaba a la patria a gobiernos extranjeros. Poner a los viceministros. Mientras tanto, sí, hay que establecer alguien que entre, que sea independiente, que sea patriota, hacer mientras tanto del cálculo del daño ecológico que han hecho esta empresa, que es monumental, y ponerle una demanda a ellos por todo el daño que le han hecho a nuestro país y a nuestra naturaleza. Eso también va a bajarle los precios y también vamos a negociar con más fuerza la adquisición de esos bonos, de esas acciones. El nuevo gobierno debe tener una estrategia, planificación. Tenemos que volver a la planificación, olvidarnos de ese modelo neoliberal que al final quedó tan desdibujado que ya no era modelo de nada, ya hay un modelo anárquico. Pero iniciaron con un proyecto neoliberal que decía que el Estado no planifica, porque este fue el mismo grupo que cerró el ministerio. Aquí existía un ministerio de planificación y política económica. Lo cerraron porque dijeron que el gobierno no planifica, porque ese es el concepto fundamental del neoliberalismo. Y ahora, después, cuando todos los países empezaron a planificar a principios, a mediados del 2008, del 2009, 2010 a la fecha, los demás países, los países desarrollados empezaron a planificar nuevamente. Nosotros olvidamos porque este equipo fue el único que se quedó con un modelo de los tiempos de los 70 y de los 80. No planificamos. Luego se abrió un instituto de planificación y el director se la pasa negociando en Penonomé y en Colón y en otros lados y no planifica nada. Entonces tú necesitas un ministerio de planificación, que el Ministerio de Economía,
ya no sea solamente de tesorería, que es lo que es, sino que sea de planificación y política económica, que establezca la estrategia país. ¿Qué vamos a hacer con este país? Porque aquí tú ves a los gobiernos diciendo, vamos a impulsar la industria y vamos a impulsar el comercio y vamos a impulsar y vamos a permitir que abran. O sea, son contradictorios. Entonces, le subsidian a los porcinocultores para que sean ineficientes y luego los porcinocultores exportan a Nicaragua el puerco que nosotros subsidiamos. Es como si estuvieran exportando tanques de gas. Entonces, eso es absurdo. Tú no puedes estar subsidiando ineficiencia, tienes que abrir los mercados porque esa es la tendencia, pero tienes que apoyar a la pequeña y mediana empresa, no a los monos gordos, que es lo que se está impulsando. A los pequeños productores, a los pequeños agricultores, hay que darle mucho ayuda técnica, no subsidio. Ayuda técnica significa aquí está la semilla, aquí está el agua, aquí está el transporte, aquí está el tractor, aquí está para que no recojas las cosas con la mano. No dale subsidio al final de que te compro la cosecha y te la pago $10 por cada saco de arroz para que tú sigas siendo ineficiente, porque si eres eficiente ya no te toca. O sea, no, es absurdo. Hay que planificar, tener una estrategia moderna. Que estoy hablando, ¿a qué se parece? Se debe parecer nuestra estrategia económica a la de Inglaterra, por ejemplo, a la de Rusky, que es un economista conservador que está dirigiendo la economía de Inglaterra, de Reino Unido, y la ha levantado de las manos de una neoliberal que casi destruye el país en menos de 2 meses con una política de los años 80, pues ella quería ser Margaret Thatcher, y este nuevo ministro conservador, insisto, está haciendo un gran trabajo en la economía. Entonces, ¿a quién se debe parecer? Se debe parecer algo como eso, nuestro proyecto económico, que hay estrategia clara. El Estado debe decir hacia dónde ir el país, no debe decir cuántos sacos de arroz tú debes producir, no debe decir te doy plata por cada saco que produce, eso no sirve para nada. Lo que hay que hacer es una estrategia clara que a mi juicio debe estar centrada en lo que somos más eficientes, que es logística, construcción. Eso es lo que somos más eficientes y por ahí debe ser la estrategia económica. Excelente, muchísimas gracias al economista Felipe Argote, hablándonos un poco o analizando con nosotros un poco el tema de la realidad económica del país. Que tenga excelente día, profesor. Muchísimas gracias. Gracias a ti.